Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Y de qué es este tema que vamos a hablar con el doctor André Benavides, abogado constitucionalista? Bueno, la Corte Constitucional ordenó el pasado miércoles la creación de una comisión que tiene que estar compuesta por diferentes instituciones estatales. Esto ha dicho la Corte Constitucional para evitar que se perpetúe, que estemos a cada rato decretando estados de excepción contra el crimen organizado, una medida que el presidente Noboa pues ha mantenido por más de un año en varias zonas de nuestro país. Tras emitir el último dictamen donde declaró la constitucionalidad parcial del último estado de excepción que decretó el presidente Noboa a inicios de año y prorrogado recientemente para marzo, el tribunal advirtió de la necesidad de encontrar una fórmula para enfrentar a las bandas criminales dentro del ordenamiento jurídico ordinario, sin tener que recurrir a esto que ha estado no solamente el gobierno de Noboa, sino también el gobierno de Lazo y el de Lenín Moreno. En repetidas ocasiones, pues también la Corte había señalado que esta declaración de conflicto armado interno esgrimida por el presidente Noboa no es suficiente, no ha sido suficiente razón para declarar un estado de excepción contra el crimen organizado y que ésta se debería fundamentar en hechos comprobables. Y por ello, pues el máximo tribunal habla de esto, ¿no? De crear una comisión especial. El tribunal había declarado inconstitucionales algunos estados de excepción y otros los había suavizado, ya que la mayoría de los casos implicaban la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de la correspondencia, libertad de reunión, incluso en ocasiones libertad de tránsito con toques de queda nocturnos. Y menciona la Corte que ya no basta con efectuar exhortos, pedidos y llamados de atención como se ha realizado en dictámenes previos, sin que en busca de que Ecuador pueda volver a los cauces jurídicos ordinarios y con ello organizar el respeto a la Constitución y la naturaleza extraordinaria, ha dicho la Corte del Estado de Excepción. Y bueno, la comisión que trabajará en este sentido se reunirá una vez cada 2 meses en la Corte Constitucional y estará compuesta por la presidencia, representantes del gobierno, policía, Fuerzas Armadas, Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y otros organismos. Así pues, la Corte Constitucional confía en que se generen e implementen herramientas que permitan superar los problemas estructurales de violencia y crimen organizado a través del régimen constitucional ordinario. Así pues, el gobierno también tiene algunas obligaciones, que si se emiten nuevos decretos de estado de excepción bajo la causal de grave conmoción interna para combatir estos problemas estructurales, la presidencia tendrá la obligación, ha dicho la Corte, de justificar que ha implementado las medidas disponibles en el régimen ordinario y demostrar que aquellas no están disponibles y son necesarias o no responden a su inacción o negligencia. Y bueno, así estamos. Vamos a preguntar al doctor Benavides, André Benavides, abogado constitucionalista, sobre este tema. La Corte dijo un ya basta a los famosos estados de excepción y que se cree esta comisión. ¿Cómo vemos esta decisión de la Corte Constitucional, este pedido, esta exigencia después de, claro, un año de estado de excepción tras de estado de excepción, no solamente con este gobierno, sino en gobiernos anteriores? Bienvenido, André Benavides, gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, ¿cómo vemos esto que ordena la Corte y cómo tomarlo además? Buenos días, estimada Verónica. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de Radio Sucesos. Todos los gobiernos han metido mano de los estados de excepción. En su momento, por ejemplo, Correa echó mano del estado de excepción y un estado de excepción prácticamente de 10 años en lo que tenía que ver con la emergencia que había en Petroecuador. Moreno echó mano de los estados de excepción con lo que tenía que ver con el COVID-19, Lazo con el tema de las cárceles y ahora Noboa lo hace por el tema de inseguridad. Y créeme que los gobiernos han utilizado esta vieja confiable para decir que algo están haciendo, porque sabemos que si se adoptan otro tipo de medidas, que son en cambio sostenibles en el tiempo, muchas veces los réditos políticos electorales no saltan a la vista de manera inmediata. Y es por eso que más bien han utilizado los estados de excepción para que la ciudadanía tenga una percepción de que algo se está haciendo, que al momento de que se está movilizando a las Fuerzas Armadas, se dice que se está combatiendo la inseguridad, la delincuencia. Sí, evidentemente en algo puede ayudar. Ahora, ya en el caso en específico, la Corte Constitucional
En este decreto de estado de excepción, recordemos, el presidente de la República lo hizo bajo dos causales. La primera por grave conmoción interna, justamente por el tema de inseguridad, y el otro por el conflicto armado interno. Respecto de lo segundo, que es el conflicto armado interno, la Corte Constitucional no le dio paso al gobierno y le dijo que a través de los mecanismos ordinarios tranquilamente puede hacer frente a esta situación que está viviendo el país y que las condiciones no han cambiado a partir de la primera emisión del decreto de estado de excepción, que fue justamente en enero del año pasado, porque todavía no vemos una estructura criminal que tenga mayor alcance, no vemos que tenga mayor intensidad en el tipo de ataques, y la Corte Constitucional dijo que eso no se había justificado. Lo segundo, sobre la grave conmoción interna, me parece que aquí la Corte Constitucional le pone el cascabel al gato y ya le está advirtiendo al gobierno de que no le va a admitir un nuevo estado de excepción por las mismas consideraciones. Tanto es así que la Corte Constitucional ya le ha dicho, vea, utilice las medidas ordinarias. Por ejemplo, en el año pasado, ¿qué es lo que pasó en el Ecuador? Aprobamos una reforma parcial a la Constitución que permite la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional en un régimen ordinario. ¿Se ha emitido el decreto ejecutivo que permite aquello? No, ya vamos prácticamente un año y no se ha inaugurado ese artículo reformado de la Constitución. Y me parece que esta comisión interinstitucional o comité o como quiera llamárselo, me parece que es una salida interesante porque ante la falta de organización y coordinación entre las funciones del Estado, la Corte Constitucional viene a actuar aquí como un mediador y no solo es que conforme esta comisión, sino que la Corte dispone que se sienten a analizar lo que ha implementado, lo que han hecho cada 2 meses en el Pleno de la Corte Y Constitucional. O esto, sea, André, es obligatorio, o sea, para este gobierno, para el que continúe o este mismo, esto tiene que cumplirse, ¿no? claro, por supuesto, por eso la Corte Constitucional prácticamente los trata como a guaguas y los hace sentar cada 2 meses en el Pleno de la Corte Constitucional para que rindan cuentas. Entonces aquí ya deben las instituciones del Estado trabajar en la lucha contra la inseguridad, la delincuencia organizada, el narcotráfico y otro tipo de delitos que lastimosamente han tomado las calles y plazas de nuestro país. Y me parece interesante también que esta comisión no solo esté con representantes de las funciones del Estado, sino que en el caso de la Asamblea Nacional, para que no exista pretexto de que no hay gobernabilidad, de que no hay condiciones, la Corte dice, le sentamos al delegado de la presidencia de la Asamblea Nacional, pero también un delegado de cada una de las bancadas legislativas. Entonces ahí ya no hay pretexto de que no me toman en cuenta, que no, no, aquí todos van a asumir su responsabilidad ya sea por acción u omisión, para combatir este tipo de delitos. Ahora, ¿qué se puede esperar después de que la Corte pues le jala las orejas al gobierno en ese sentido y dice, bueno, ahora tiene que crear esta comisión? ¿Y cómo vemos esta decisión y qué también qué precedente sienta la Corte con esto? Mire, una conformación de una comisión de estas naturaleza, de estas características, no lo hemos visto desde la Constitución, de la expedición de la Constitución del 2008. A lo sumo, lo que ha hecho la Corte Constitucional es crear cierto tipo de comités para investigar actuaciones que se han dado por violaciones a derechos humanos, alguna cuestión así, pero ya de manera muy excepcional. Pero esto de que la Corte Constitucional termina articulando la política pública es porque ya estamos en un momento bastante crítico que ante la inacción la propia Corte Constitucional tiene que tomar partida. Y creo que es una salida interesante. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta algo. La Corte Constitucional ha iniciado de inmediato la fase de seguimiento y cumplimiento de este dictamen. Así que aquellas instituciones del Estado y aquellos funcionarios que van a preferir ver a un lado y no cumplir con su trabajo, van a ser objeto, primero, de verificación del cumplimiento de lo que ha dicho la Corte Constitucional. Y segundo, si es que no han cumplido, pueden ser objeto de sanciones que pueden llegar hasta la destitución. Así que no es un tema menor. Y creo que en términos prácticos, bueno, en algo va a ayudar. Ya en términos jurídicos le está dando una señal
clara, manifiesta al presidente de la República que no le va a admitir un nuevo estado de excepción por estos temas. Entonces, evidentemente, aquí ya los estados de excepción, la Corte Constitucional los está prácticamente ya limitando y restringiendo. Claro, ya la Corte Constitucional dice muy claro, ¿no? Ya no basta con hacer exhortos y bueno, lo deja muy claro. Ahora, sobre estas sanciones, doctor Benavides, ¿qué podría llegar a pasar, por ejemplo, si esta comisión no avanza, no rinde las cuentas necesarias? ¿Sanciones a quién? ¿A quiénes? Bueno, en este caso a los que han dispuesto que conformen esta comisión. Y en este caso debería ser el responsable, la autoridad nominadora de cada una de las instituciones, funciones del Estado e instituciones que están llamadas. Entonces, Claro, si se llama, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, el responsable va a ser la presidenta de la Asamblea Nacional. Y también los jefes de bancada de cada una de los bloques legislativos. Si estamos hablando de Policía Nacional, evidentemente el comandante de la policía y lo propio de Fuerzas Armadas. Entonces, y de los ministerios, ni se diga, cada uno de los ministros de Estado que también tienen que participar en esto. Recordemos que también está aquí altas autoridades de la función judicial, Fiscalía, Defensoría Pública. Entonces, tienen que estar trabajando a la par para garantizar justamente la seguridad de los ciudadanos. Esto más bien, este comité me recuerda a lo que había en su momento, hace algunos años, la mesa de justicia que había en el gobierno de Correa, que de ahí algunos, que funciona, que vea, independientemente que sea o no sea el señor Correa, funcionaba bien porque los tenía sentados a todas las instituciones del Estado en materia judicial para ver cómo se resuelven los problemas del país, pero hay algunos que por temas de revanchismo, porque es el correísmo y eso no me gusta, corto esa alternativa que parecía interesante y estamos también viendo este tipo de situaciones de desorganización. Entonces, hay que celebrar esto que ha hecho la Corte Constitucional, obviamente sin entrometerse en las funciones que tiene cada una de las instituciones y funciones del Estado. claro, en todo caso va a ser un ejercicio interesante y veamos qué sale de allí, pero aquí esta comisión estará compuesta por la presidencia, representantes del gobierno, policía, Fuerzas Armadas, Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría del Pueblo y otros organismos, así que es bastante completa, André. Sí, por supuesto. Y creo que aquí hay que ver algunas alternativas porque mira, aquí el problema de inseguridad, estimada Verónica, no se soluciona solo con discursos, solo con estados de excepción, sino que aquí lo que se necesita es política pública. Y política pública en materia criminal, que se llama la política criminal, en donde usted prevenga el delito, sancione el delito y rehabilite a la persona que cometió el delito. Eso es lo que no existe en nuestro país, ¿ya? Entonces, si es que ya vemos que están articulados todas las funciones del Estado y las instituciones, usted puede cumplir con una verdadera política criminal. Entonces, para prevenir el delito, ¿usted cómo previene el delito? Con política pública. ¿Quién es el encargado de la política pública para prevenir? Por ejemplo, el Ministerio del Interior. ¿Quién también? El MIES, con programas de inclusión para aquellos sectores más desfavorecidos de nuestro país, para que las personas que están en una situación de pobreza por necesidad no delincan, que Claro. sus hijos no sean cooptados por los grupos de delincuencia organizada. De ahí usted tiene la función judicial al momento que usted sanciona al delincuente y finalmente la rehabilitación con el SNAI para que esas personas no vuelvan a reincidir en el cometimiento del delito. Esa es la fórmula, pero aquí estamos acostumbrados más bien eh, a medidas que en realidad son reactivas y que no solucionan el problema de raíz, y por eso es que estamos reiteradamente hablando de los estados de excepción, que los índices de delincuencia han subido, que el gobierno que viene es peor que el anterior. Claro, obviamente, porque nadie ha hecho absolutamente nada, sino solo medidas parches que sirven para pasar el bache de ese momento, pero no se soluciona como tal este problema estructural. Todo caso, con esto ni este ni otro gobierno que llegue va a poder echar mano de estos famosos estados de excepción y va a tener que utilizar las herramientas que tiene, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos de que, bueno, este gobierno o el que venga pueda ya utilizar lo que tiene a mano y no echar mano, redundando en esto, en los estados de excepción? Esperemos que no sea así. Y yo he dicho, miren, lastimosamente el tema de seguridad ha sido utilizado como un caballo de Troya para efectos políticos y electorales. Decían que
nuevos estados de excepción, sí, pero ya puedes utilizar la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional, es Claro, lo que yo eso decía. llama la atención por qué no se ha utilizado. Ya, eso uno. Y lo otro, se echaba la culpa a la Asamblea Nacional de que no permite la cooperación internacional en materia de seguridad con otros países. Estuvimos el otro mes 2 semanas desgastados en ver si es que la Asamblea Nacional aprobaba un exhorto que no tiene ningún tipo de eficacia ni efecto jurídico para decir que sí se le permite hacer algo al gobierno nacional. Ya aprobaron. Han pasado que 1 semana, 2 semanas. ¿Y cuántos convenios de cooperación en materia de seguridad ya se han suscrito a partir de aquello? Entonces, y claro, también tú tienes la oposición desde la Asamblea Nacional que también utiliza esto como bandera política y bandera electoral. Entonces vemos que ya es el momento de dejar este tipo de rencillas, de pugnas políticas, de ver quién es el que tiene o no tiene la razón para resolver los problemas del país. Es lo que queremos los ecuatorianos. Pero mientras no se pongan en acuerdo las diferentes funciones del Estado y los políticos principalmente, créame que no se va a resolver este problema que actualmente nos afecta y que lastimosamente, como digo, está ganando territorio en nuestro país. Bueno, es complejo. Y quisiera hacer una pregunta final, André, antes de despedir esta entrevista, y tiene que ver con los nuevos jueces de la Corte Constitucional. Ya la Comisión Calificadora para la Renovación Parcial de la Corte Constitucional designó el 5 de marzo pasado a tres nuevos jueces, Claudia Salgado, José Luis Terán y Jorge Benavides, como nuevos jueces del máximo organismo de interpretación constitucional de nuestro país, de la Corte Constitucional. ¿Cómo ve estas designaciones? Todos los tropiezos que hubo para llegar a aquello, pero bueno, ya están designados tres jueces, tienen que salir tres, todavía no sabemos quiénes serán, pero ¿cómo ve esta designación que hizo la comisión calificadora? Es un proceso que desde mi punto de vista pasó de agache. Es un proceso en el cual no ha tenido la atención ni del foro jurídico, imagínense la irresponsabilidad, incluso de mi sector, del sector de los abogados. Ya, por ahí dos que tres organizaciones que tienen intereses personales, por ahí estaban haciendo vedurías, etcétera, de este tema, pero en realidad desde el foro jurídico no se hizo absolutamente nada. Ya, entonces aquí también hay que hacer un llamado de atención al gremio. Lo segundo, se hicieron pruebas teóricas, pero nos dijeron que fue construida por constitucionalistas, pero no nos dicen de qué facultad, de qué universidad, nada, no sabemos quién lo hizo. Pero bueno, al final del día ya tenemos corte nueva, renovación de tercios de la Corte Constitucional, que desde mi punto de vista hay algunos personajes que me parecen que tienen las credenciales, cumplen con el perfil que se requiere para ser juez de la Corte Constitucional, pero más allá del perfil o de lo que te caiga bien o te caiga mal el personaje, los jueces hablan por sus sentencias. Y esperemos que estos tres jueces nuevos, evidentemente, actúen en función de lo que dispone la Constitución, lo que dispone la ley y principalmente la vigencia de los derechos. Si van a ser utilizados como alfil político para cierto tipo de consideraciones, ahí estamos en otro lado. Y veamos lo que puede pasar. Me parece que el día de mañana sesiona la Corte Constitucional para hacer este sorteo, para saber quiénes van a ser los tres jueces que tienen que salir. Obviamente que en el sorteo solo van a estar 6 jueces, que son los jueces Ali Lozada, que es el presidente, Carmen Corral, la doctora Carla Andrade, Daniela Salazar y el doctor Enrique Herería Bonet. Ellos son los 6 jueces que van a entrar en este sorteo, en el cual se va a decidir si es que también la doctora Teresa Núquez, si es que tienen que salir de esta Corte Constitucional a través de este sorteo. Así es, estaremos pendientes de este proceso. Gracias a André Benavides, abogado constitucionalista. Gracias por estar, bueno, dándonos una visión más detallada, más técnica de esto que ha decidido la Corte Constitucional, que se tiene que crear una comisión para que no se perpetúen los estados de excepción. Gracias nuevamente, doctor Benavides, por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Un abrazo para todos.